eh, bien pareados con el práctico de anatomía, ¿sí? ¿Alguna pregunta que quieren hacerme? Profe, buenas tardes. Yo estuve viendo los videos de introducción y me cuesta un poco establecer las diferencias entre lo que es resonancia magnética y tomografía comparada. Ujú. Vos decís desde el punto de vista de las imágenes, diferenciarlo uno de Sí, otro. Bueno, es algo que no desesperen por eso, ténganse paciencia, pero sí es importante que lo sigan viendo, ¿sí? Empiecen a ver que hay dos métodos diferentes, ¿sí? Ahora un ratito entra Nahuel y ahí les va a empezar a contar un poco él. Nosotros lo que tenemos con las imágenes es que podemos ver a un paciente internamente sin necesidad de atravesar nada de la piel, ¿sí? Entonces podemos hacer diagnóstico de patología o confirmar el estado de salud de ese paciente. O sea, vemos un órgano normal, evaluamos desde el punto de vista de las imágenes que no hay patología, ¿sí? A partir de esas imágenes vamos a tener, digamos, tenemos múltiples imágenes diagnósticas, ¿sí? Hay imágenes que van a ser mediante radiografías, ¿sí? Que en realidad es el estudio de una región del paciente, y hay imágenes que son sectoriales, ¿sí? Que son como seccionales. Nosotros vamos a ir seccionando al paciente. Una es la tomografía, otra es la resonancia, otra es la ecografía, ¿sí? Cada uno de estos métodos nos va a permitir ver algo diferente, ¿sí? Eh, y hay cosas que nos van a dejar ver y hay cosas que no nos van a permitir ver, ¿sí? Entonces, de ahí está la complejidad de la elección de qué método usamos en cada uno de los pacientes, ¿sí? Según lo que estemos buscando. La idea es que empiecen a ver estas imágenes digamos, seccionales en donde vemos estructuras internas del cuerpo y semana a semana van a empezar a distinguir, digamos, qué es una tomografía, cómo se ve, qué es una resonancia, cómo se ve, qué nos permite ver. Pero ahora no desesperen, empiecen a ver, digamos, que hay diferentes tipos de imágenes y que todas nos aportan algo diferente, ¿sí? Y semana a semana vamos a ir viendo, según la estructura que estemos evaluando, el sector del cuerpo que estemos evaluando, cómo se ve en cada método, ¿sí? Pero no, digamos, empiecen a ver que hay diferentes métodos para estudio, ¿sí? Ahí vi una pregunta. Eh, a ver, aceptar. No, hay gente por aceptar. Esperen, esperen. Ahí van sumándose. Sí, igual no empezamos, ¿eh? Estamos empezando a charlar nomás, no empezamos con la clase. Pero bueno, lo más importante es eso, que, digamos, están todas las clases grabadas, ¿sí? Ustedes pueden ir manejando según sus tiempos cuándo verla. Lo ideal es que antes del miércoles a la tarde puedan ver la que corresponde a la semana, primero porque les va a ayudar a ustedes a la hora de sentarse a ver anatomía. ¿Sí? Ustedes piensen que las imágenes es una herramienta más para entender la anatomía, no es solamente una instancia de examen, sino en realidad estamos viéndolo en este momento para poder comparar. Ustedes ven un atlas de anatomía, ven un libro en donde se describen un montón de estructuras, diferentes órganos, diferentes cosas que vamos a ir viendo a lo largo del año, y también las imágenes nos permiten evaluar esas mismas estructuras anatómicas que leemos en el libro, que vemos en el atlas y que vemos en los preparados, ¿sí? Así que es una herramienta más que ustedes tienen de estudio, ¿sí? Por eso es importante que vayan revisando las clases en su momento, en su tiempo, ¿sí? Pero sí lo ideal es que lo vean antes del miércoles y que saquemos las dudas, ¿sí? Antes del miércoles, ¿sí? El miércoles cuando nos juntemos acá, ¿sí? Pero bueno, yo creo que es la mejor forma de aprovecharlo y tómenlo como una herramienta más. No lo piensen que, bueno, estudio primero la teoría, veo después el práctico y después a lo último reviso las imágenes del parcial. Porque la idea es que ustedes puedan ver, por ejemplo, si están viendo columna, que puedan ver cómo se ve en una radiografía, que puedan distinguir las diferentes partes de una vértebra en una radiografía, en una tomografía, en una resonancia, ¿sí? O sea, que no es un tema aparte colgado del resto de los temas de la semana, ¿sí? Entonces, úsenlo como una herramienta más de estudio,
¿sí? Yo creo que a eso se le puede sacar mucho provecho. ¿Sí? Y que de a poquito ir incorporando estas cosas, ¿no? Cómo se ve una tomografía, cómo se ve una resonancia, para qué me sirve cada uno de estos métodos. ¿Sí? Yo creo que nuestra utilidad en anatomía es ese. Digamos, no queremos que salgan siendo radiólogos. ¿Sí? Queremos que aportar desde nosotros, digamos, una herramienta para poder entender la anatomía. Y la verdad que es muy útil. Nos fue mucho, digamos, nos fue de mucha utilidad, por ejemplo, cuando no contamos con el práctico en el 2020. Entonces, ahí es cuando los chicos empezaron a ver que, bueno, la verdad que estaba bueno esto de las imágenes. ¿Sí? Entonces, tenemos atlas, tenemos libros de texto, tenemos preparados anatómicos, algunos sí, algunos no, algunos temas sí, algunos temas no, y tenemos las imágenes. ¿Sí? Todo eso para poder estudiar un tema determinado. ¿Sí? Ahí creo que está Nahuel. ¿Ahí me escuchan? Ahí estamos, sí, sí, sí. Ok. A ver si puedo compartir. Falta sumarse alguien más, estamos todos. Y voy incorporando a medida digamos, que aparezcan. Perdón, no me presenté, mi nombre es Maya Quintili. Yo hago diagnóstico por imágenes, acá en Cipolletti principalmente. Eh, y bueno, vamos a estar con ustedes junto con Nahuel todo el año. ¿Sí? Bueno, ahí voy a compartir, a ver si puedo. Sí. Ahí se alcanza a ver bien, ¿ven bien? Sí, se ve perfecto. Sí, Ahí profe. preguntan uno de los chicos acerca de la teoría. Eh, en realidad, todas las clases teóricas están todas en PEDCO. Eso, digamos, es lo que necesitan saber. ¿Sí? Vamos a ir viendo y vamos a ir pasando cosas que encontremos para que puedan leer específicamente de temas específicos. Pero la teoría está ahí. ¿Sí? Por eso no le sumemos más lectura a una materia que tiene mucho texto. ¿Sí? Yo creo que a medida que vayan surgiendo cosas, podemos ir incorporando algunos artículos, algunos capítulos de algunos libros, pero con eso yo creo que es más que suficiente, ¿sí? Y con las clases que podemos hacer de repaso acá. Bueno, yo soy Nahuel Pérez. Ahí, como dijo Maya, vamos a estar junto con el doctor Moguillanqui también dando un par de clases, nos van a ver en los exámenes quizás también. Y bueno, ahora vamos a ver la parte inicial de lo que es imágenes, vamos a ver los diferentes tipos de equipos que hay y cómo vamos a intentar unir esa parte tan difícil que es de salir de los libros de la anatomía normal para poder verlos con los diferentes estudios que, bueno, como Maya, yo y el doctor Moguillanqui hacemos diagnóstico por imagen, ¿no? Creo que ya estuvieron hablando recién con Maya el tema de las clases teóricas que las vamos a ver en PETCO, las van a ver en PETCO. Los miércoles como hoy de 17 a 18:45, 19 vamos a tener las clases de consulta que hacemos como una breve revisión de lo que vieron y aprovechan si tienen alguna duda a compartirla con nosotros mientras vamos viendo ese pequeño resumen de la clase. Las consultas específicas por ahí si le van surgiendo durante la semana, en el estudio, cuando van viendo la clase, la pueden ir escribiendo en el foro de PETCO. Y bueno, después en los exámenes, ya sean parcial, final, vamos quizás a ver, nos van a ver en forma de exámenes orales o virtuales, si Dios quiere, si todo se usa para bien y no nos molesta de vuelta la pandemia, vamos a vernos de las dos formas seguramente. Y la forma del examen va a ser de interpretación de imagen, ya seguramente, como digo, ya lo hablaron con Maya, pero vamos a intentar llegar a unir esas dos diferentes áreas que hay de la anatomía normal, ¿no? Intentar conocerlas de las dos formas, unirlas y llegar a este objetivo de interpretación anatómica de las imágenes normales. A modo para que conozcan también, seguro van a ver la parte de, en algún momento más adelante,
la interpretación de imágenes patológicas, y en un futuro, si Dios quiere, y alguno de ustedes quiere hacer, una vez que se reciben de médico, hacer la residencia, van a entrar en esa cadena final que es el diagnóstico por imagen. Pero vean lo importante que es la interpretación de lo que es normal, para después estudiar lo que es patológico, y después en un final, si uno quiere hacer la residencia y la especialidad, puede hacer el diagnóstico por imagen, ¿sí? Pero por ahora nos vamos a enfocar en lo que es la interpretación anatómica de las imágenes normales. Lo que tienen en común los diferentes equipos que vamos a ver, que ahora vamos a conocer, es que muchos de ellos tienen esta cadena, este proceso, ¿sí? Que es la generación de imágenes, el procesamiento de las imágenes obtenidas y el almacenamiento y la interpretación como en la cadena final, que es la evaluación de las imágenes, ¿no? En la parte inicial de la generación de imágenes se puede utilizar como es rayos X en las radiografías, un campo electromagnético como es en la resonancia, el ultrasonido como es en la ecografía. Mientras que ese procesamiento de esa generación de datos lo hace normalmente el software de los equipos. Y una vez que transforma esos datos que se obtuvieron por estos diferentes métodos, lo van a almacenar en un sistema de PACS que se llama, que ya seguramente lo estuvieron viendo en la clase del Dr. Mavillanqui, que es como un software para guardar las imágenes obtenidas, ya sea de placas, de la ecografía, de resonancia, tomografía, o también se puede almacenar en forma de placa, CD, se puede grabar un CD y se puede transportar como un hardware. La interpretación de las imágenes, como trabajamos nosotros, lo hacemos en una estación de trabajo o evaluando las placas o los CD, como decía recién. Todo este proceso lo vamos a ver en los diferentes tipos de métodos que vamos a ir conociendo ahora, o quizás alguno que ya haya conocido. Por ejemplo, en una radiografía, lo que vamos a ver durante todo el año, la radiografía en la anatomía normal, vean que no cambia mucho lo que veíamos en la anatomía de tórax o la anatomía de abdomen, pero para tener estas dos bonitas necesitamos un equipo de rayos. El equipo de rayos, como estuvieron viendo en la clase teórica seguramente, genera rayos X. Y el método que usan casi todos los métodos convencionales de radiografía lo hacen por medio de generación de rayos X, utilizando un ánodo y un cátodo, donde bombardea con electrones al cátodo y va a generar los rayos X, que van a atravesar las diferentes estructuras del cuerpo o tejidos, que a través de chasis, como podemos ver en esta región, según qué tipo de estructura o partes del cuerpo estamos viendo, algunas van a absorber más y algunas menos radiación, y se va a traducir en una imagen luego para poder ser analizada. Pero para que tengan en cuenta, vean todo lo que se necesita para tener un equipo de rayos, ¿sí? Una mesa donde va a ir la zona del chasis, el tubo donde va a generar los rayos X, y si es necesario también vamos a tener la posibilidad de poner el chasis en la pared. Esto es una columna para poder hacer los pacientes de pie. Todas estas son las cosas que necesitamos para tener una imagen final bonita como esta. Que si repasando bien rápido, vean que no cambian mucho de, como les decía, de lo que venimos estudiando de los libros. Esto, imagínense, es una placa de tórax de frente, donde se pueden ver la región central, la imagen del corazón, ¿sí? La silueta del corazón, también se pueden ver el pulmón izquierdo y el pulmón derecho. Y en esta imagen ya es un estudio un poquito más dinámico, que se llama un colon por enema, donde también usamos contraste, que ya a medida que vayamos viendo las clases, vamos a ir volviendo a tocar estas nuevas palabras quizás que están conociendo, como el contraste, el bario. Ya los vamos a ir viendo, pero vean todos los tipos de estudios que podemos realizar con el equipo de rayos X. Y no quiero dejar de recalcar que la generación de rayos X pueden generar daño y alteración en el funcionamiento de los tejidos. Siempre yo le puse entre paréntesis, dependiente de la dosis. La placa no es lo mismo que hacer una tomografía. Si una placa tiene una dosis muy baja,
y hay que hacer un montón de placas para que genere daño en el paciente, a diferencia de la tomografía. Si la tomo es mucha radiación más con ejemplo al equipo de rayos, por eso hay que tener cuidado también a la hora de utilizar estos métodos y en la solicitud de los estudios también, ¿no? Dentro de la nomenclatura, para que tengan idea, vamos a hablar dentro de la radiografía lo que es radiopacidades. ¿Sí? Si es radiopaco, los rayos no van a atravesar fácilmente las estructuras, como podemos ver en esta imagen, de esta placa de perfil de cráneo, donde se le hizo y podemos observar las diferentes opacidades. Justo este paciente, bueno, le dieron con un cuchillo en la frente, seguramente no debe estar vivo con semejante lesión, pero bueno, podemos observar las diferentes radiopacidades. Lo más radiopaco se va a ver blanco, como es el hueso, y en este caso el metal, ¿sí? Aproveché usar esas dos. Mientras que la radiolucidez, los rayos atraviesan más fácilmente los órganos y lo vamos a ver con un color más oscuro, como por ejemplo en esta imagen de tórax. Vean cómo atraviesa fácilmente la estructura del pulmón, porque principalmente está compuesta por aire el pulmón. Por eso se va a ver más oscuro, ¿sí? Y también vamos a hablar de proyecciones. Las proyecciones pueden ser y dependen de cómo el haz de los rayos X van a entrar en las diferentes estructuras del cuerpo. Un ejemplo, fíjense en el tórax de frente, ¿sí? Cómo se va la posición del paciente. Y de acuerdo a cómo está incidiendo el rayo en el tórax, vamos a tener una imagen parecida a esta, ¿sí? Si nosotros lo ponemos de costado al paciente, un ejemplo así, vamos a tener la famosa placa de perfil, que por ahí cuando estén en la guardia la van a usar muchísimo. Ahí tenemos un frente y un perfil. Por eso depende más que nada en la radiografía la posición del paciente. Un ejemplo de cómo vamos a interpretar y describir las imágenes de radiografía, ¿sí? Yo siempre este cuadrito lo comparto y seguramente lo van a ver en muchas de las clases que los esté molestando para interpretar las imágenes, ¿sí? Hay que generarse preguntas cada uno para poder tener ciertos ítems y no confundirnos a la hora de evaluar una imagen, ¿sí? En este caso la placa. ¿Qué estamos estudiando? ¿Estamos estudiando la pierna, el cráneo? No, estamos estudiando el tórax, ¿sí? Entonces, ¿qué proyección observamos? Frente. Y la descripción anatómica de algún objetivo que nosotros marquemos, como por ejemplo los puntitos rojos que yo puse o en alguna remarcación que hagamos en la interpretación. El ejemplo final sería, se observa una radiografía de tórax, que es lo que ustedes tendrían que decir, proyección de frente, donde el punto rojo en este caso indica la imagen del corazón, bien general ahora, mientras que el círculo negro hace referencia al seno costodiafragmático derecho. Esa es la forma de reconocer e interpretar más o menos simplemente una imagen, como en este caso de tórax. Recuerden que se va a ver del lado contralateral, siempre guíense también con la forma del corazón, ¿sí? Lo que va a ser del lado izquierdo y lo que va a ser del lado derecho, muy importante también. Y si tienen la posibilidad de tener una placa impresa en la mano, recuerden también el posicionamiento de la placa, porque a veces les pueden ver al revés y no se están dando cuenta. Si no tiene todas estas marcas, generalmente todas las placas lo tienen, pero puede que alguna no la tenga y ustedes se tengan que indicar con la anatomía, ¿no? ¿Sí? Si yo no tengo estas marcas, sé que el corazón va a estar ocupando, en este caso, más el emitor izquierdo que el derecho. No, el pulmón derecho va a ser más grande, el izquierdo más chico. Todo eso me guía, la cámara gástrica que también me va a ayudar, que a su vez también miren lo que se puede analizar, que el paciente va a estar de pie, ¿sí? Y cuánta información nos puede dar una placa. Pero como les decía anteriormente, la importancia del rotulado, si tienen la placa en la mano. Generalmente el rotulado va abajo a la derecha y ustedes tienen que leer los datos del paciente, porque si está al revés la placa, van a ver que los datos del paciente van a estar al revés. Algunos pequeños datos que después vamos a ir puliendo durante el año. Pero esta sería la forma ideal de describir una radiografía, ¿sí? ¿Qué estamos estudiando principalmente? Porque me van a decir, es el corazón. No.
comenzando desde la base, estamos estudiando el tórax, es una proyección de frente, y ahí sí empiezan a describir el objetivo que por ahí nosotros queremos que nos describan. Con respecto a la tomografía, para tener estas espectaculares imágenes que como pueden ver en una angiotomografía, acá se utiliza contraste endovenoso para estudiar los vasos, principalmente la arteria pulmonar. ¿Sí? Si alguno afina el ojo, van a ver que están tapadas, un paciente que tiene una trombosis, pero no es necesario saber la patología, sino vean para lo que podemos usar la tomografía. Y en la otra imagen hace referencia a una tomografía de corte coronal de lo que es el macizo facial, para estudiar los huesos principalmente. Para tener estas bonitas imágenes, como les decía, necesitamos todas estas cosas que conforman el tomógrafo en sí, ¿sí? No solamente si alguno tuvo la oportunidad o desgracia de hacerse una tomo, han visto solamente algunas partes, porque detrás de esos vídeos está lleno de otros equipos que en conjunto, como habíamos estudiado al principio, ¿sí? En el proceso de generación, procesamiento, almacenamiento e interpretación de las imágenes, se lleva a cabo con todas estas cosas que estamos viendo acá. El tomógrafo principalmente con una camilla para que el paciente se pueda acostar, ¿sí? En la mayoría, todos los estudios son, por ahora, acostados. No sé si los equipos nuevos hay alguno que se pueda hacer parado, pero bueno, no los he visto aún acá. Pero bueno, tenemos una camilla que es móvil, se va a permitir subir, bajar, para poder entrar dentro de lo que es el tubo, ¿sí? Vean que también esta estructura cuadrada se llama gantry. Esta estructura va a ser la que va a contener el tubo generador de rayos, pero a diferencia de la placa, el tubo va a girar dentro del gantry, acompañado, girando, con una fila de detectores, ¿sí? Los detectores van a permitir, van a cumplir casi la función del chasis, si recuerdan la imagen que habíamos visto de radiografía, ¿sí? Pero van a girar en conjunto y a medida que el paciente va ingresando dentro del tubo, y mientras está girando lo que es el tubo junto con los detectores, le va a hacer el corte helicoidal, que ahora vamos a ver en un dibujito para que lo entiendan. La generación de imágenes, a su vez, tiene que ser procesada, ¿sí? Por medio de los procesadores que trae el tomógrafo, ¿sí? Así como va a haber una consola de control, que es donde el técnico va a programar el estudio y procesar las imágenes para que finalmente en la estación de trabajo nosotros podamos interpretar las imágenes del estudio en sí del paciente. Este es un ejemplo para que vean cómo está constituido el tubo o el gantry del tomógrafo, ¿sí? Acá yo les hablaba del tubo y los detectores. Estos van a girar en conjunto, como el ejemplo que estamos viendo de este dibujito acá, y va a hacer un montón de cortes y radiación al paciente, ¿sí? Se utiliza mucho más radiación con respecto a las placas, pero a medida que está entrando el paciente y girando el tubo, son los cortes helicoidales que hace referencia en este dibujito, ¿sí? Y se pueden tener cortes de hasta 0,5 milímetros, ¿sí? La mitad de 1 milímetro estamos haciendo. Esos cortes después y esa obtención de ese volumen de datos, se puede reconstruir las imágenes en 3D o en imágenes multiplanares, que ahora lo vamos a ir viendo. El signo que yo dejo acá abajo es radiación, o sea, de peligro, porque también es un generador de rayos X y puede hacer daño si no nos cuidamos. ¿Se va entendiendo por ahora o voy muy rápido mientras me tomo un mate? ¿Van bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Sí, profe. Profe, se reentiende. Continuamos y dentro de la nomenclatura de lo que es en tomografía, lo que vamos a ir viendo, no se asusten por todos los datos que van a chocarme en este momento, lo vamos a ir viendo durante todo el año y volviendo a repasar. Pero en tomografía vamos a hablar de densidades, ¿sí? Lo que es hiperdenso y lo que es hipodenso. Para que tengamos idea,
lo que es hiperdenso es muy similar a lo que pasa con la placa, ¿sí? En la hiperdensidad los rayos no van a atravesar diferentes estructuras, se va a ver muy blanco. Un ejemplo es el hueso, el metal, el contraste varitado, el iodado, que ya lo vamos a ir viendo. Con respecto a la hipodensidad, lo mismo. Los rayos acá van a atravesar fácilmente los órganos y se van a representar de un color más oscuro, negro, como por ejemplo el extremo de todo, que es el aire. Segunditos, que quiero hacer. Con respecto a los cortes, pero antes de pasar a los cortes, quiero mostrarles esta tablita, que vean de lo que es de lo que más oscuro a lo más blanco. ¿Sí? El hueso está en el extremo donde va a ser, junto con el metal, lo más blanco que vamos a ver en tomografía, y el aire va a ser lo más oscuro. Dentro de esos dos extremos vamos a tener los tejidos del cuerpo que vamos a estudiar. Por ejemplo, los pulmones, al tener contenido aéreo, se va a acercar más al extremo del aire. A diferencia de los tejidos blandos, mientras más sólidos son, se van a acercar más cerca de lo que es el extremo contrario, ¿sí? A ser más denso que, por ejemplo, el aire. Y después, si vamos jugando un poco dentro del rango de lo que es los tejidos del cuerpo humano, vamos a ver que el agua tiene una densidad cero, porque también hay unidades que se utilizan acá para poder identificar las estructuras, que ya lo vamos a ir viendo durante las clases. Se llaman unidades de Hounsfield, ¿sí? Y ahí mismo nos va a permitir identificar a través del color que estamos observando también, ¿sí? Bien vulgarmente hablando, el color si es más hiperdenso a lo que es más hipodenso. Con respecto a los cortes, si tenemos en cuenta en este dibujito, podemos ver cómo los cortes coronal, sagital, a ver, este corte coronal, corte sagital, que ustedes ya seguramente deben conocer. Con respecto a las ventanas, vamos a hablar de ventanas o filtros también en tomografía, que lo que hace referencia, en este caso, a la ventana o filtro, es lo que nosotros queremos estudiar. Un ejemplo, fíjense en estas dos imágenes. La del lado izquierdo ambas corresponden a un estudio de cráneo, pero ¿notan alguna diferencia ustedes entre una y otra? ¿Qué es lo que les llama la atención? En una no se ve nada. Claro, la del lado derecho o la del lado izquierdo. ¿Cuál te parece que no se ve? La del lado derecho. La del lado derecho. ¿Y vos qué querés decir cuando no decís que no se ve nada? Que no es el Como pared. que No se ve la no se puede encéfalo. distinguir la estructura. Exacto, el cerebro. Pero fíjense que en esta se puede ver mucho mejor el hueso, ¿no? A diferencia de esta. Acá casi que se ven las dos placas del cráneo. ¿Sí? A diferencia de la izquierda. Eso es lo que hace la ventana. Si nosotros tenemos una imagen como esta, la ventana es de parénquima. Estamos estudiando el cerebro, ¿no? Pero si tenemos una imagen como esta, tiene una ventana ósea, porque queremos estudiar la porción ósea del cráneo, ¿sí? Fíjense que esas dos diferencias es en un mismo estudio, pero tienen una ventana y un filtro diferente. El software lo que hace es resaltar un rango de toda esta tabla, ¿sí? Bueno, quiero estudiar el cerebro, entonces con la ventana de cerebro me va a poner una estructura de la que yo quiero estudiar, como ejemplo el cerebro. Si yo quiero estudiar el hueso, en la ventana ósea se observa mucho mejor el hueso, ¿sí? Pero vean la diferencia. Si a ustedes les toca interpretar una imagen parecida a esta, tiene que decir, generarse esas preguntas. Bueno, estoy viendo el cráneo, no puedo ver el cerebro muy bien, pero veo muy bien el hueso, entonces estoy viendo un filtro óseo o una ventana ósea, ¿ok? Ya lo vamos a Disculpe, ir. profe, siendo ambas tomografías. Son las dos tomografías, pero Ok. por medio del software nosotros, el procesado de imágenes hace que se manifieste mucho mejor un tejido que nosotros querramos estudiar. Si quiero estudiar el cerebro, tengo que verlo con ventana de partes blandas o de parénquima. Si quiero ver el cráneo o la porción ósea, tengo que utilizar una ventana ósea. Ya ahora lo vamos a ir viendo. Fíjense con respecto a los cortes, que era lo que estaba hablando recién,
a los diferentes cortes en este también estudio de lo que es cabeza y cuello. Fíjense el corte axial, el corte sagital y el corte coronal. ¿Y acá qué les parece? ¿Se puede ver bien el parénquima cerebral o no? Se ve mejor el hueso. Se ve un poco mejor el hueso, ¿sí? Puede ser una ventana ósea en este caso. Es muy chiquita la imagen, pero bueno. Fíjense que también se pueden hacer con tomografía reconstrucciones 3D. ¿Sí? Si, bueno, en este caso no lo puedo mover, pero si yo estoy en una vitria o en una estación de trabajo, puedo moverlo para todos lados y ver en todos los planos la estructura ósea. ¿Sí? Eso se llama multiplanar. Pero para que vayan conociendo, vamos a ver esos 3 tipos de cortes y ustedes tienen que identificarlos en las imágenes. Pero tranquilo que durante las clases los vamos a ir practicando. Un ejemplo rápido de un ejemplo de interpretación y descripción de la imagen. ¿Sí? Vean que estamos viendo qué sector estudiado, el cráneo. ¿Qué ventana o filtro les parece que tiene? Estamos viendo muy bien el cerebro, así que es una ventana de parénquima. ¿Qué tipo de corte estamos viendo? Un corte axial. Tiene contraste iodado, que ya lo vamos a ir analizando de a poquito, donde hay que buscar contraste. Si estamos estudiando va a haber más realce, va a verse mucho más blanco, más hiperdenso el contraste. ¿En qué sector principalmente? Si le ponemos contraste endovenoso, en donde va a haber estructuras arteriales y venosas. Un ejemplo, la hoz del cerebro. Si la vemos bien hiperdensa, seguramente la imagen tiene contraste. O si se pinta un ejemplo, el polígono de Willis, vamos a saber que tiene contraste endovenoso. ¿Sí? Así se va entendiendo. Un ejemplo de la descripción, como les digo, ese tendría que ser el cuentito en cráneo. Tomografía de cráneo con ventana de cerebro o de parénquima, corte axial sin contraste. Donde podemos observar, y ahí es donde después nosotros quizás en algún momento vamos a decirle, bueno, no sé, marcame a qué corresponde este lóbulo, ¿sí? Bueno, lóbulo frontal, donde se pueden identificar la corteza, ¿sí? Un ejemplo de cómo lo vamos a ir describiendo y practicando durante todo el año. ¿Y esto qué les Profe, parece? Sí. perdón, cuando vos decís parénquima, ¿es específicamente el cerebro o serían tejidos de Justamente ahora órganos? estamos viendo cráneo, Ah, pero por ahí vamos a ver diferentes partes del cuerpo, abdomen, pulmón, y conviene hacer una forma generalizada parénquima, porque el parénquima del cráneo principalmente va a ser el cerebro, entonces podés usarlo de las dos formas. Podés decirme ventana de parénquima si estamos viendo esta, o ventana de cerebro, queda bien. ¿Sí? bueno, gracias. Les decía, ¿y qué les parece la diferencia? Lo mismo que la imagen anterior. Vean la diferencia entre una y la otra. En esta puedo ver muy bien el parénquima cerebral, pero en esta no. ¿Sí? En esta veo mucho mejor la porción ósea. Entonces, si tenemos que describir, utilicen este cuadrito. Y alguien que se anime a describirlo, ¿cómo lo harían? Describiendo el cuadro, siguiendo qué tipo de estudio, es una tomografía, qué sector estamos estudiando, el cráneo, qué ventana tiene, ¿qué les parece? ¿Es de parénquima o es ventana Ósea. ósea? O sea, ¿Sí? ¿Qué tipo de corte estamos viendo? Axial. Axial. Ese sería el ejemplo que vamos a ir practicando durante todas las clases en las diferentes imágenes. ¿Sí? Este cuadrito lo van a ver muy frecuentemente conmigo. Con respecto a la resonancia, en la anatomía normal, también para que se generen estas preciosísimas imágenes que vemos ahí, necesitamos un montón de equipos que nos va a permitir obtener esas imágenes. Ya como repasando nuevamente lo que es esa cadena de proceso de generación de imágenes, necesitamos un generador de imágenes, que en este caso va a ser el magneto o el imán, que se va a colocar en esta estructura que es el tubo, donde este tubo tiene que estar en una jaula específica que se llama jaula de Faraday, ¿sí? Porque si no, no pueden generarse los pulsos de radiofrecuencia. Imagínense todo lo que hay de metal alrededor, lo va a traer el tubo hacia el imán, ¿no? Entonces hay que aislar un sector para poder poner este semejante tubo y ese imán. También es parecido a lo que es la tomografía, en la que va a estar conformado por una camilla, un tubo,
También podemos ver en este aparatito chiquitito, no sé si ven mi mouse, que les voy indicando, o no se ve nada. Sí, se ve. Sí, se ve. Lo que me estoy señalando es la bomba, donde vamos a utilizar para ponerle contraste a los pacientes. Pero a diferencia de la tomografía, ¿hay radiación o no hay radiación? ¿Alguien conoce si se hizo alguna resonancia a alguien, un familiar? ¿Hay radiación, generación de rayos X o no? ¿Sí? No se utiliza rayos X. Acá no hay un tubo generador de rayos X, pero sí de campo electromagnético, que es el imán. Esa es una pregunta, puede llegar a ser una pregunta de examen, ¿sí? ¿Hay radiación en la resonancia? Un ejemplo, ¿sí? Hay que saber que no lo hay, pero también hay que tener muchos recaudos. Les dije, en esa sala, en esa jaula donde está el imán principal del resonador, si ustedes seguramente deben tener una heladera donde ponen el imán, se pegan. Imagínense con semejante imán acá adentro, si entran con algo de metal dentro, se van a golpear contra el tomógrafo, ¿entienden? ¿Sí? Hay que tener mucho recaudo. Por eso, más allá de que tenemos que ver anatomía, también me gustaría que tengan ese recaudo si alguna vez entran en una sala de resonancia, que lo sepan, que hay que tener recaudo, no hay que meterse en cualquier lado sin preguntar. ¿Okay? Profe, y una consulta. Sí. ¿Y en caso de los pacientes que tienen alguna prótesis o...? Claro, la prótesis, eso es también, hay que evaluarlo previamente, qué tipo de prótesis, cuánto hace que la tiene puesta, de qué está hecha la prótesis, para poder hacerle una resonancia, ¿sí? Porque a no todos los pacientes se les puede hacer. Hay algunas prótesis que sí, pero no todas. Por eso la anamnesis, o sea, preguntar al paciente, conocer la historia clínica, es muy importante a la hora de hacer un estudio como este. Ok, y a modo de conocimiento, para que vean, seguramente lo explicó mucho mejor que yo el doctor Mogiansky, lo que yo le hablaba de cómo está compuesto este semejante tubo. Por dentro van a ver un imán principal y adentro bobinas. Son bobinas que van a generar pulsos de radiofrecuencia. Una que va a generar y la otra que lo va a recibir. ¿Sí? Todo eso está dentro de este semejante tubo. Y a su vez vean que esas bobinas que yo les estaba mostrando, las bobinas de gradiente o generadoras de pulso radiofrecuencia y receptoras, pueden verse de esta forma. ¿Sí? Van a ver que si alguna vez alguno se hizo alguna resonancia del cerebro, le van a poner como un casco similar a este, que son las bobinas que generan pulsos. El paciente puede entrar completamente o no dentro del tubo según qué tipo de estudio podemos hacer. Acá no hay ninguna estructura móvil, a diferencia del tomógrafo, que gira el tubo junto con los detectores. Acá solo el imán es lo que va a hacer, nos va a ayudar a generar las imágenes. ¿Sí? Esto es lo que yo les decía antes, que tengamos mucho cuidado de no entrar con nada metálico dentro del resonador. ¿Sí? Como muy bien hizo la pregunta el compañero con respecto a algunos pacientes que puedan tener una prótesis. Dentro de la nomenclatura que vamos a usar en anatomía de resonancia, vamos a hablar de secuencias y principalmente de las hiperintensidades. Si es hiperintenso se va a ver mucho más blanco, si es hipointenso se va a ver más oscuro, negro. Y hay diferentes estructuras, diferentes secuencias que se van a manifestar. Con respecto a los cortes, lo mismo. Vamos a utilizar los tres cortes, axial, coronal y sagital. Con respecto, volviendo a la frecuencia, hay dos tipos de secuencias madres. Son la T1, T2, pero después a medida que vayamos viendo los diferentes partes del cuerpo, vamos a ir repasando un poquitito y conociendo que existen algunas secuencias más, pero que casi todas parten de estas dos, la secuencia T1 y T2. Antes de pasar a la siguiente imagen, vean ese esquema, ese mapa de intensidades que vemos en la resonancia, ¿sí? Lo que es más hipointenso, según qué secuencia estamos viendo, y lo que es hiperintenso. Con respecto a la secuencia, que es un T1, que es un T2, si es un T1, lo que se va a ver más blanco o hiperintenso va a ser la grasa,
la mucina, la sangre. Y lo que se va a ver oscuro va a ser el líquido. ¿Ok? Mientras que en una secuencia T2 lo que vamos a ver más blanco o hiperintenso va a ser el líquido, la sangre, y también un poco menos se va a ver más oscuro o hipointenso la grasa, ¿sí? Según qué tipo de secuencia. Para que se entienda y bien por arriba la parte física, los dos tipos de secuencias son tiempos de relajación, que se le llama. Vieron que yo les explicaba que el paciente entra dentro de un magneto o un imán y después se le generan pulsos electromagnéticos o de radiofrecuencia, donde va a estimular los que son los átomos de hidrógeno. Y el cuerpo está lleno de átomos de hidrógeno, imagínense que tiene un montón de líquido, entonces va a dirigirse los pulsos de radiofrecuencia a las diferentes zonas donde estamos estudiando. Un ejemplo que está acá abajo es el abdomen, justo estamos viendo el hígado. Va a tener una cierta cantidad de átomos de hidrógeno, por lo que el pulso que vamos a generar de radiofrecuencia va a hacer que se llenen de energía esa cantidad de átomos de hidrógeno, y en su tiempo de relajación, según si están conformando el agua o el extremo total, que es la grasa, en el momento que nosotros analicemos esa información que vuelve de la energía que va a liberar después los átomos de hidrógeno, vamos a analizar si tiene un tiempo de relajación temprano, como por ejemplo la grasa, se va a ver hiperintenso en T1, ¿sí? Pero ya va a estar completamente relajada en un tiempo más lejano, como es el T2, ¿sí? Se va a ver más oscura la grasa, blanca en lo que es en la secuencia T1, y se va a ver oscura, ¿sí? En la secuencia T2, que va a estar completamente relajado, totalmente diferente al líquido. Si nosotros estimulamos con el pulso de radiofrecuencia, va a tener un tiempo de relajación más tardío. Yo siempre por ahí explico dos ejemplos vulgares para que tengamos en cuenta. Si nosotros tenemos un plato con gelatina y un plato con agua, si estimulamos con el dedo y empujamos la gelatina, va a ver que se va a mover, pero se va a detener más rápido que si nosotros metemos el dedo en el agua se va a mover más tiempo. Un ejemplo para que tengan una idea de lo que son los tiempos de relajación. Por eso el líquido va a estar largando más energía, en este caso en la secuencia T2, porque ahí es donde se está comenzando a relajar y mandando toda la energía que nosotros estimulamos con el pulso de radiofrecuencia, la está devolviendo en ese tiempo. Por eso se ve bien blanco. ¿Ok? Profe, Profe, Sí. perdón, una consulta. La secuencia T1 o T2 yo la elijo cuando hago la resonancia dependiendo qué es lo que quiero ver. Por ejemplo, si quiero ver si hay líquido en una cavidad, por ejemplo, en el abdomen, elijo T2 porque sea más intenso, ¿no? Claramente, si vos utilizás ya una vez, en casi todos los estudios se usan estas dos secuencias madre, pero si a vos te genera duda una imagen que estás viendo, como por ejemplo en esta de acá a la derecha, vemos una imagen hiperintensa en T1, más allá que acá dice T2, hagamos el ejemplo de que se ve muy blanco en T1 dentro del hígado. ¿Qué puede llegar a ser? Esa es la pregunta. Un T1 y se ve hiperintenso, o es grasa, o es mucina, o es sangre, algo que tiene mucha proteína o muchos lípidos. Para eso se utiliza. Pero si en la secuencia T2 también es intensa o hiperintensa, puede llegar a ser un hematoma, ¿sí? Un ejemplo burdo, así, ¿no? O puede ser líquido, puede ser un quiste, como en este caso. Ese es el análisis que vamos a utilizar en estas dos secuencias madres a medida que vayamos viendo las diferentes partes del cuerpo, como el cerebro, cuando veamos abdomen, músculo. Van a ver que van a tener diferentes intensidades que vamos a ir analizando. ¿Se va entendiendo o es muy chocante de entrada? Profe, ¿y en un solo estudio se pueden ver las dos secuencias? O sea, yo puedo sacar T1 y T2 de un mismo estudio. Generalmente, según qué tipo de estudio vos podés programar. Pero como ya te digo, estas dos son secuencias madres. Se utilizan partes de estas secuencias como un intermedio, por ejemplo en T1 y T2 para ver músculo, ¿sí? Porque quiero ver que no se esté tan apagada la grasa, pero quiero ver también la parte proteínica del músculo, para ver la parte anatómica, ¿no?
Se va variando respecto a qué tipo de parte del cuerpo estoy estudiando y qué patología quiero ver, ¿sí? Pero muchas de las otras secuencias que vamos a ir conociendo más adelante se despegan de cada una de estos, que ya tranquilo vamos a ir viendo. Pero para que tengan una idea, estas dos son las dos secuencias madres de las que vamos a ir viendo y analizando. Y después seguramente cuando lean le van a generar la duda, como a mí me generó en su momento cuando estudiaba, ¿y cómo se genera esa secuencia? ¿Y cómo se genera la imagen? Una vez que ustedes entienden la parte física, que es muy difícil ahora verla, les va a llevar tiempo, lo van a entender mucho mejor, pero está bueno, si les genera esa curiosidad, a mí me encanta esto, así que si tienen alguna duda, lo vamos charlando. Pero por ahora vamos viendo que en resonancia vamos a usar estas dos secuencias y que hablamos de intensidades, ¿sí? Para no confundirse cuando les damos una imagen de tomo y justo se les puede escapar, hasta a mí se me escapa, que a veces estamos hablando en reso tomo y es hiperintenso, le decimos, no. Hiperintensidad en resonancia, hiperdensidad tomografía, ¿ok? Un ejemplo de interpretación y volviendo al cuadrito inicial que estábamos viendo y cómo vamos a describir. ¿Qué tipo de estudio estamos observando? Fíjense que ya empieza a verse de diferente forma el cerebro. ¿Qué les parece? ¿Se ve mucho mejor acá o en la toma? Acá. Acá te ves mucho Acá mejor. se- Resonancia, lo que es las partes blandas, es mucho mejor con la tomografía. Hay diferencia, y entonces, ¿por qué hacemos tomo y no hacemos todos res? Bueno, la diferencia es que la toma es mucho más rápida. Imagínense que el scan del paciente en 7 segundos hace un tórax, y si tenés un equipo más grande lo hace en 7 segundos, tórax, abdomen y pelvis. La resonancia tarda un poco más de tiempo que el tomógrafo, por eso se usa mucho el tomógrafo en lo que es la urgencia, en el politrauma, a diferencia de la resonancia, ¿sí? Pero si queremos ver muchos detalles y queremos ver alguna patología específica que nos genere dudas que no podamos definir con la tomo, a veces hay que pedir resonancia, como en este caso, en una resonancia. ¿Y qué sector estamos estudiando? Vayan macheteándose con el cuadro. ¿Qué les parece? ¿Qué estamos viendo? ¿El tórax? El cerebro. Estamos viendo el cerebro. El tipo de corte es axial y la secuencia es T2. Si alguno recuerda y prestó atención, ¿por qué yo digo que es una secuencia T2? ¿Qué les parece? Equivóquense ahora. Porque la Porque cortical todo del lo que hueso es se ve líquido blanca. está como Porque resaltado. el líquido, Ajá. Se ve más blanco. El líquido se ve más blanco, exactamente. ¿Y dónde vamos a encontrar líquido en esta imagen? En el líquido el- cefalorraquídeo. En el líquido cefalorraquídeo. ¿Y dónde puedo encontrar en este caso líquido cefalorraquídeo? en las meninges, En el espacio subaracnoideo y en estas estructuras, que ¿qué les parece que son? Los Los tubérculos. ventrículos. Los ventrículos. Los ventrículos laterales, las astas frontales de los ventrículos laterales. ¿Sí? Ese es el análisis inicial que ustedes tienen que intentar interpretar a la hora de definir qué tipo de secuencia estamos viendo. Si nos genera dudas... ¿Perdón? Pensé que alguien me había preguntado algo. Ok. Eso es lo que ustedes tienen que intentar buscar. Zonas donde vamos a ver líquido. Si lo veo en una resonancia, va a ser hiperintenso, líquido blanco, muy probablemente sea una secuencia T2. ¿Sí? Después, cuando veamos la parte cerebral, vamos a analizar en profundidad un poco. Sí. Una pregunta. ¿También se puede ver sangre? Sí, no. Obvio, ¿no? Me imagino. Pero acá no, en esta secuencia no. No. Esta es una secuencia madre, secuencia T2. ¿Ok? Bien. Donde más podemos identificar si hay un sangrado acompañado, que si imagínate tenemos un sangrado, hay una alteración estructural, a modo para que lo sepan, no es necesario saberlo ahora, pero en un futuro, si tenemos un hematoma, que es muy frecuente en el ACV, ¿sí? Vamos a ver como una masa bien redondita, depende de la cantidad de sangre que se extravasó, se va a ver redondo, se va a ver hiperintenso en secuencia T1, también se va a ver hiperintenso en secuencia T2, pero no tanto como en la secuencia T1. Y también va a depender si el sangrado es
muy agudo o ya tiene sus días de sangrado. Si tiene sus días de sangrado, ya la intensidad empieza a bajar, porque la sangre se empieza a reorganizar, ¿no? Obviamente. Por eso puede cambiar. Pero sí se puede ver así, para que lo vayan chusmeando tranqui. Pero fíjense que en la secuencia T2 también todavía la grasa se ve un poquitito blanca, pero no tan blanca como en una secuencia T1. ¿Ok? Fíjense en esta imagen. ¿Qué diferencia notan? Si tienen que describir a alguien esta imagen, ¿cómo la describían? Utilicen el cuadro desde el principio. ¿Qué tipo de estudio es? Puede ser que sea, bueno, una resonancia magnética, también corte axial, pero Exacto. secuencia T1. Exacto. ¿Y qué te faltó describir? ¿Qué estamos estudiando? ¿Sí? Fíjate cómo sin querer, sin practicar esto, se hace ese pequeño error. Estamos estudiando el cerebro. Es una resonancia magnética del cerebro, un corte axial, secuencia T1. ¿Sí? Así tendría que acordarte de describirlo. No te olvides, por más de que sea repetitivo, decir qué parte del cuerpo estamos estudiando, que es lo que hay que lograr a la hora de la interpretación. Pero está muy bien, lo identificaste bien. Es una secuencia T1, corte axial de cerebro. ¿Ok? Y una resonancia. Fíjense que la grasa se va a ver más hiperintensa, más allá que esta es una imagen media fea. La grasa se va a ver hiperintensa. El líquido se va a ver hipointenso. ¿Ok? Y soy tan guacho que no me gusta esperar y quiero analizar un poquito más el parénquima. ¿Sí? ¿Por qué se ve la sustancia blanca? ¿Qué les parece? Más intensa que en la secuencia T2. A ver si razonamos entre todos. ¿Qué les parece? ¿Por qué hay esa diferencia en la secuencia T2 donde la corteza se ve un poco más blanca, más intensa que la sustancia blanca en la secuencia T2? Y en la secuencia T1 al revés. ¿Cómo está compuesta la sustancia blanca? ¿Qué les parece? Si estudiaron histología. ¿Todavía? ¿Ya vieron histología? Sí. No, todavía no empezamos. Ok, bueno. Lo vamos a ir viendo más adelante, entonces a medida que vayan viendo histología. Pero la sustancia blanca tiene mucho colesterol, mucho lípido en la composición de la sustancia blanca, en las fibras, que no lo tiene en la corteza, en la corteza del cerebro donde se van a encontrar los núcleos celulares, que no van a tener tanto, un ejemplo, colesterol como las fibras, va a tener más líquido. Por eso en la secuencia T2 se va a ver un poquito más intenso, porque las células, los núcleos celulares tienen un poquitito más de líquido que las fibras. Por eso también empezando a hilar fino, vemos cómo podemos identificar en una secuencia T2, porque de acá se despega una secuencia importantísima en el sistema nervioso que es el FLAIR. Ya lo vamos a ir conociendo, tranquilos. La secuencia FLAIR lo que hace es, no es la palabra apagar el líquido, Maya, ayúdame, me trabé con la... Déjame pensar, ¿cómo? No, apagar no. Un sinónimo de inhibición del líquido. Bueno, genera un pulso... Restringe. Restringe el líquido, exacto. Y nosotros lo vamos a ver al líquido negro, pero vamos a ver la corteza hiperintensa. Después va a ser una trampa que vamos a ir viendo más adelante cuando veamos cerebro. Pero tranqui, vieran que hay un montón de información para que analicemos durante el año, que es muy bonito y no me canso nunca de verlo con ustedes. Con respecto a la ecografía, también es un método que va a generar imágenes, a diferencia de los que estábamos viendo recién, no genera radiación por medio de rayos X, no utiliza electromagnetismo, pero sí utiliza el ultrasonido. El ultrasonido se usa una frecuencia altísima de la que nosotros no podemos percibir, pero para que tengan una idea, fíjense cómo podemos observar también estructuras del abdomen, en este caso. A ver si alguno identifica, ¿ya vio algo de esto? ¿Qué les parece que es esto? Es el hígado, ¿ok? Para que tengan una idea, fíjense cómo podemos ir viendo el hígado, justo agarramos una porción de la vena porta, la vena cava por detrás,
En esta imagen de acá abajo podemos ver el riñón, fíjense la corteza, ¿sí? El hígado también, y cómo vamos utilizando este aparatito que es el transductor, ¿okay? Cómo lo utilizamos con el paciente. Esto en sí es el aparato de ecografía, que por medio del, si volvemos al cuadrito inicial de lo que es la generación de la imagen, el procesamiento y el almacenamiento, la generación de imagen se va a dar a través de una energía eléctrica que va a estimular unos cristales específicos que se llaman piezoeléctricos, que va a generar una vibración en ellos y que a su vez estos últimos van a generar ondas de ultrasonido. Que para que tengan una idea, el ultrasonido va a atravesar diferentes estructuras del cuerpo donde vamos a tener nosotros, que si va a tener mucho líquido o no. Ahora vamos a ir analizando. Va a atravesar más fácilmente diferentes estructuras. Un ejemplo de extremo total, el hueso no va a atravesar el hueso el haz de ultrasonido, por lo que se va a ver de una forma característica que ahora vamos a analizar un poquitito más adelante. Pero para que vayan viendo, esta parte cuadrada más grande del ecógrafo es el procesador. Estos son unos pequeños enchufes que van a dar la comunicación con los transductores, donde van a tener el impulso eléctrico y a su vez, una vez que emiten el haz de ultrasonido, reciben a su vez el ultrasonido que, entre comillas, rebota en las diferentes estructuras que estamos estudiando y las va a procesar para que luego las exprese en este monitor en forma de imagen. ¿Sí? Van a ver escalas de grises donde vamos a analizar las diferentes estructuras del cuerpo. Un ejemplo, fíjense, un estudio de ojo, donde estábamos analizando recién, donde está el procesador, donde tenemos el área de comando, donde está de botones, donde ponemos los datos del paciente o si queremos poner los datos de alguna estructura. Este es el transductor, que a su vez pueden ver que tiene un poquitito de gel. ¿Sí? Ese gel nos ayuda a disminuir el contacto con el aire, ¿sí? Y tener un contacto más directo con el órgano que queremos estudiar, como en este caso mi ojo, este soy yo. Estamos haciendo un ejemplo para una clase de unos compañeros que tuvimos. A lo que hay que someterse uno, ¿no? Ah, sí. Fíjense que tengo también gel en el ojo y como a través con el transductor, la generación del haz de ultrasonido va a atravesar mi ojo y se va a manifestar, si ya pueden ver acá en el monitor, de una forma similar a esta que ahora vamos a ir viendo. Para que tengan una idea, este transductor va a estar conformado el material de cristal de piezoeléctrico, que es el que va a vibrar por medio del estímulo eléctrico, va a emitir esas ondas de ultrasonido que va a permitir analizar las diferentes estructuras del cuerpo. Y asimismo, recibir esas señales de ultrasonido que emiten el cuerpo al de vuelta, como les digo, entre paréntesis, rebotar el ultrasonido para poder después, por medio del procesado de las imágenes, lo traduce de esta forma. Fíjense en la imagen del ojo, que esa es mi ojo, vean cómo se puede estudiar la parte anatómica, no tan bonita como en el libro que lo vemos, pero se pueden identificar, ¿no? ¿Sí? No cambia mucho, vemos que el cristalino, vemos diferentes estructuras del ojo, como es la córnea, ¿sí? La esclerótica, ¿sí? La retina bien por detrás, vean acá atrás cómo se ve el nervio óptico, se puede ver un montón de estructuras con el ecógrafo. Y este es un ejemplo que les quería mostrar de cómo es el haz del ultrasonido generando. Fíjense, ¿no? Cómo se va a ver el ojo, cómo movemos nosotros el transductor estudiando el ojo. Fíjense el haz de ultrasonido que va a empezar a atravesar el ojo de este ejemplo. ¿Sí? Va a generar ese haz de ultrasonido y vamos a permitir estudiar en este caso el globo ocular. Y se va a manifestar de esta forma, ¿sí? Viendo que es esférico, que es redondo, que podemos ver un área hipoicogénica, que es donde tiene el humor vítreo, que va a estar compuesto principalmente por líquido, la cámara anterior, el cristalino, se ven un montón de estructuras. A su vez también podemos identificar, como les mostraba anteriormente, el nervio óptico. Es un estudio muy dinámico, muy rápido y es muy dependiente
de que lo use, ya sea un médico o en Estados Unidos creo que usan los técnicos, pero acá generalmente lo hacemos los médicos, estos estudios. Pero podemos ver la estructura anatómica normal del ojo, ¿sí? Un ejemplo burdo de lo que es. Y dentro de la nomenclatura de la ecografía vamos a ver lo que es hiperecogénico, ecogénico o anecogénico. Lo que es hiperecogénico, el haz del ultrasonido no atraviesa fácilmente las estructuras, por lo que se va a manifestar en forma más blanca, ¿sí? Vulgarmente hablando, más blanco. Lo que es bien blanco es hiperecogénico. Después vamos a tener el contrario total, que es el anecogénico, el que es de color bien negro. En este caso, el haz de ultrasonido atraviesa fácilmente las estructuras y las señales de ultrasonido no vuelven tanto al transductor, como a diferencia de una estructura hiperecogénica, como puede ser el hueso, que no atraviesa fácilmente. A diferencia del anecogénico, como el líquido, se va a ver bien negro. ¿Ok? Y entre estos dos extremos vamos a tener el área ecogénica, ¿sí? Que se va a ver un gris blanco y que va a hacer referencia a los diferentes tejidos que vamos a ir estudiando durante el año. Con respecto a los cortes, dos cortes principales, vamos a utilizar el axial y el longitudinal. Lo vamos a ir chusmeando ecografía, ¿ok? A diferencia de la reso, tomo y placa, eco es muy dinámico y lo vamos a ir viendo durante el transcurso del año. Y creo que esto es todo por ahora. A ver, sí, final. ¿Le puedo hacer una consulta? Díselo. Dos en realidad. Una, si el gel tiene algún componente como en específico, o sea, lo ayuda al pasaje de toda la información. Y en la ecografía, ¿qué es lo que vemos? Porque, por ejemplo, en la tomografía veíamos densidades. Y en la ecografía, ¿qué estaríamos viendo específicamente? Ecogenicidades. Eso, ecogenicidades. Como vemos acá, que yo justo te explicaba la nomenclatura. Ecogenicidades vemos. Si vemos algo que es muy blanco, va a ser hiperecogénico. Si es muy oscuro, como estábamos viendo el humor vítreo, ¿sí? En el ojo, como en este caso, esto es anecogénico, porque está compuesto principalmente por líquido. En las de ultrasonido pasa casi todo. Y la información que vuelve al transductor es muy poca y se va a traducir en forma oscura, negra. A diferencia de lo que es, por ejemplo, las partes blandas retrooculares, que es más grasa, vean que va a tener un componente menor de líquido con respecto al humor vítreo, por lo que se va a manifestar de una forma más ecogénica con respecto al líquido. ¿Sí? Hablamos de ecogenicidades en ecografía. ¿Okay? Si es muy blanco es hiperecogénico, si es negro es hipoecogénico o anecogénico, que an quiere decir que no hay ecogenicidad. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Qué más quería decirle que me olvidé? No me acuerdo. Bueno, ¿alguna otra duda? Y lo del gel que te preguntaba. Lo del gel, ¿qué les parece a ustedes? ¿Dónde va más rápido el aire? Perdón, le dije al revés. ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? Bueno, el ultrasonido, el sonido, se manifiesta y va mucho más rápido en el aire o en estructura sólida o líquida. ¿Qué le parece? Si hacemos una carrera de sonido, ¿qué va a llegar más rápido? En el líquido. Eso es lo que nosotros intentamos con esto, es que el enemigo total del ultrasonido es el aire. Si hay aire, si nosotros estamos a una distancia y no estamos tocando con el transductor, por ejemplo, mi ojo, no vamos a ver nada, porque el ultrasonido no puede atravesar fácilmente el aire. ¿Ok? A diferencia que si nosotros le ponemos gel, todo el haz del ultrasonido generado por el transductor va a pasar desde el transductor al gel y del gel al órgano que estamos estudiando. Si nosotros no le ponemos ese gel, corremos el riesgo de que se nos filtre aire entre el transductor y el tejido objetivo que queremos estudiar. Entonces, no vamos a poder ver nada. ¿Se entiende la función principal del gel? Como es un líquido, traduce mucho mejor el ultrasonido, o sea, el sonido. Por eso ven que usamos mucho el gel. Pero simplemente está compuesto a base de agua y un componente que hace que tenga esa estructura más de gel, ¿no?
pero nada más que agua, el componente principal es agua. ¿Se entendió más o menos? ¿Alguna duda? Sí, profe. Sí, profesor, perfecto. Es la parte general total de lo que vamos a ver durante todo el año. Repasen la clase que dio el doctor Movillansky y vayan viendo, yo voy a subir esta clase también para que si les queda alguna duda, utilicen el cuadrito que para la interpretación de todas las imágenes que vamos a ir viendo, que les va a ayudar bastante. Lo pueden modificar ustedes para tener una mnemotecnia fácil de interpretación y descripción de la imagen, también puede ser, no hay problema, pero a mí me ayudó bastante este cuadrito a la hora del análisis e interpretación de la imagen. Acá una chica pregunta que no le quedó muy claro la diferencia Sí. entre T1 y T2. Y sí, es normal que en este momento te genere eso, porque es un choque de información. Pero a medida que vayas viendo la clase del doctor Sergio, lo vas a ir puliendo. Por ahora yo lo que te puedo decir, para no choquearte de información, es que la parte física de resonancia y utiliza diferentes pulsos de radiofrecuencia. ¿Sí? Lo que va a estimular principalmente son los átomos de hidrógeno. Que como nuestro cuerpo está lleno de átomos de hidrógeno, una vez que nosotros lo ponemos dentro del imán, a todos esos átomos de hidrógeno que nos conforman, se van a polarizar parcialmente. Y a medida que nosotros le vamos dando impulsos de radiofrecuencia, por medio de estas bobinas que yo les comentaba, van a estimular de una forma diferente según qué porción del cuerpo estamos estudiando, y se van a cargar energéticamente, ¿sí? Cuando lo estimulas con esta bobina, dentro del imán, como les había dicho. Y a la hora de la relajación, de ese traslado de energía que recibieron de nuestro impulso, van a tener ese tiempo de relajación. El tiempo de relajación de todos los átomos de hidrógeno se van a manifestar, si tienen un tiempo de relajación muy temprano, en una secuencia T1. Y si tienen una relajación tardía, como por ejemplo el agua, en la secuencia T2 se va a ver hiperintenso el agua. ¿Por qué no vemos el agua blanca en la secuencia T1? Porque todavía no se relajó, todavía está cargado energéticamente. No largó toda la energía, por lo tanto, no lo vamos a ver en la secuencia T1 al líquido de esa forma, como lo vemos en la secuencia T2. En la secuencia T2, el tiempo de relajación ya está completamente relajado, todo ese pool de hidrógeno que estamos, de átomos de hidrógeno que estamos estudiando del cuerpo, por lo que van a alargar toda esa energía recién en esa secuencia, porque todavía no se terminó de relajar esa cantidad enorme que hay en el líquido de átomos de hidrógeno. Por eso se manifiesta en una secuencia más tardía, secuencia T2, de relajación, y se va a manifestar más blanco. ¿Ok? Más o menos, ese es un recontra resumen de cómo se genera la imagen en resonancia. ¿Sí? Pero para que tengan en cuenta, necesitamos un imán, necesitamos bobinas que generen pulsos de radiofrecuencia y reciban la energía de la estimulación de esos átomos de hidrógenos, para después procesarla por medio del procesador del resonador, los tiempos de relajación. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos? Pueden que no entiendan, es normal, ya lo vamos a ir volviendo a rechequear en las clases siguientes. Pero para que tengan en cuenta, la física de cada uno de los equipos es amplia, es mucha, no quiere decir que no los invito a que lo estudien, porque está muy bueno. Ustedes, una vez que ustedes entienden cómo funciona, van a entender qué ven en un futuro, pero no pretendan que van a aprender todo eso ni siquiera en un año, quizás. A mí me llevó un poco más de tiempo entender el funcionamiento, pero es normal que les cueste un poquitito entender cómo se genera. Pero vamos a ir practicando la secuencia T1 y T2 en cerebro, que lo vamos a ver mucho, la parte muscular, lo vamos a ir viendo con rezo, no se preocupen. Confíen en nosotros que lo van a ir puliendo eso. Ahí preguntan de dónde pueden leer y ver imágenes. Ah, buenísimo. Ahí ya les comparto. A ver. Voy a escribir acá si lo van viendo y van anotando también.
hay una página que se llama Radiology. A ver si tengo acceso. Radiology Café. Esta es una página muy linda donde pueden ver los diferentes imágenes, más que nada. Se meten acá en Radiology Trainers o en Medical Student. Está en inglés, obviamente, pero vayan entrando, chusmenla, donde pueden ver diferentes imágenes. ¿Sí? Entran ahí, les va a mostrar cómo se aprende, las diferentes partes anatómicas que hay, en la resonancia, en el ultrasonido. También les va a dar la parte anatómica, vean qué bonito que es. Desgraciadamente está en inglés, todo lo actualizado está en inglés, desgraciadamente. Así que aprovechen, van a ver que si van moviendo con el mouse también le va a dar los diferentes cortes de lo que es esta tomografía, vean. Ahí no se está viendo, ¿eh? ¿No se está viendo? No. A ver si puedo. Voy a dejar de compartir esto. Perdón, chicos, ahí les muestro de vuelta. Listo. ¿Ahora sí lo ven? Ahora sí, sí. Ahora sí. Esta es Radiology Café. Entran acá en Medical Student, Radiology Basics, y ahí entran. Y le pueden mostrar estas diferentes, que es la parte básica de imágenes. Si quieren estudiar lo que es la columna y la cabeza, ¿sí? La anatomía principalmente, que es esta imagen que está mostrándole. Fíjense qué le está mostrando, qué tipo de estudio les parece que es. Ahí les quiero tapar ahí para que no vean. ¿Resonancia puede ser? No, es una tomografía. Tomografía. Exacto. A ver si fui tramposo y les tapé ahí. Que dice Axial CT Head. ¿Ok? Esta es una tomografía y la de abajo sí es una red. Aprovechen a entrar, que está muy buena. Van a ver que mientras van moviendo la ruedita, les va mostrando la parte anatómica en forma dinámica. Es muy bonita página. Se las recomiendo. Van a ver la columna, que seguramente ahora lo van a ver con Maya la semana que viene. Fíjense. También pueden ir moviendo con la ruedita y les va mostrando en forma dinámica el estudio en este caso, de tomografía. Después hay muchas otras más, pero para que vayan chusmeando, Radiopaedia es otra, es un poco más médica, tiene un poco más de patología, pero si se meten, a ver, en esta página principal les va a dar las diferentes formas en que pueden encontrar los estudios en tórax, y también les va a dar algunos artículos específicos, ¿sí? Neuroanatomía. Está bárbara esta página, métanse también, que le va a ir mechando lo que es la anatomía normal con imágenes, como un ejemplo acá. ¿Sí? Vamos viendo y pueden ir corriendo dinámicamente en el estudio y viendo la parte anatómica. ¿Ok? Entonces, una es Radiology Café, la otra es Radiopaedia. Después tienen una más y ya no les molesta más. Radiology Assistant. ¿Sí? Un ejemplo, chest X-ray. Placa normal de tórax. A ver. Vamos a hacer así. ¿Sí? Les va a dar todas las porciones anatómicas. Van a ver algunas porciones, algunas imágenes de patología, pero chusmen más lo que es la anatomía normal. ¿Sí? Es muy bonita página. Van a ver algunos videos de cirugía que le van a demostrar también y correlacionar con las imágenes. Esas tres por ahora creo que les va a servir bastante. Para empezar con esta en la inicial y después vayan complementándola con las otras dos. Hay un libro también que yo dejé en anatomía en la biblioteca, si alguno lo conoce, creo que es uno de la introducción en diagnóstico por imagen, para chusmearlo, pero principalmente utilicen las clases de los teóricos que subimos y complementen con el resto, pero principalmente vamos a usar las clases que vemos en los teóricos, ¿ok?
¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, Sí, profe, profe. muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, chiquillos? No. No, profe. Bueno, la próxima clase es el miércoles que viene. Maya creo que da columna. ¿Columna y hombro? ¿Puede ser? Columna y hombro. Ujú. La próxima vemos codo y muñeca conmigo. Cualquier duda que tienen, usen el foro y nos van preguntando si a medida que van estudiando les generan. No se dejen estar, vayan viéndolo con tiempo. Así no se le hace tan pesado a la hora del examen. Bueno, niños. Gracias, profe. Ah, Gracias, chicos. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Bueno, Maya, ¿algo más que agregar? No, que tenga ahora en la cabeza, no. Pero bueno, después quería comentarte un par de cosas, pues charlamos, Ok. así incorporamos unos temitas en el teórico. Pero bueno, después lo vemos. Bueno, Maya, ahí coméntame. Adiós. Gracias, Nahuel. Chau, chicos. Está en la puerta, la toalla. Bueno,